me resultaría imposible dialogar con Felipe Fernández Armesto por cosas que ya se han dicho, por realmente la erudición apabullante de este libro y de todos sus libros. Yo soy un historiador muy convencional, que sigo un orden de historia política, historia de relaciones internacionales, la Edad Media, la Edad Moderna, el rango, la ambición y la materialización del pensamiento de Felipe Fernández Armesto va mucho más allá de todo eso. Decía, me parece que el director, que es un honor para todos nosotros estar hoy aquí, y por lo menos a mí como historiador lo es, y lo es muy sinceramente, porque tengo una admiración, como enseguida diré, extraordinaria por Felipe Fernández Armesto. Tengo también alguna deuda contraída con él, que así puedo saldar hoy. En primer lugar, Felipe tradujo hace mucho tiempo un libro mío al inglés, lo cual pues siempre se agradece. No digo que eso sea el origen de esta brillante carrera que posteriormente ha seguido, pero tampoco hay por qué desmentirlo, En cualquier caso, pueden ustedes imaginar que siempre para cualquier historiador que se le traduzca a otro idioma, más en este caso a un idioma historiográficamente más universal que el nuestro, como es el inglés, pues fue una satisfacción máxima. Nosotros nos habíamos conocido previamente, coincidimos, no intensamente, pero ocasionalmente en Sant Antònia y en Raimon Carr. Procedemos casi de ese mismo tronco, y luego hay, como él ha subrayado también en un artículo que yo he agradecido también muchísimo yo tengo varios años más que Felipe Fernández Armesto, aun siendo de la misma generación, pero yo estoy en la edad crepuscular, construyendo el panteón, y por tanto en esos panteones que se construyen suele haber, los amigos hacen libros de homenaje por la jubilación, etcétera, y en el libro, ese libro de la jubilación, colabora también Felipe Fernández Armesto, que hace un artículo como es el inteligentísimo sobre los problemas y dificultades, y al mismo tiempo que le produjo la traducción de ese libro mío de Franco, y eso le permite además pues hablar de Franco, de España, de muchas cosas y de las dificultades que tienen las traducciones, y ha hecho muy bien la editora en hablar del traductor, yo voy a decir su nombre, Guillermo Ortiz, porque tienen un mérito extraordinario en los traductores, dada no sé si Felipe está de acuerdo conmigo, la intimidad de las lenguas, que siempre hay matices y sutilezas que hacen extraordinariamente difícil la precisión y la exactitud en la traducción. En cualquier caso, yo estaba, como les digo, en deuda con Felipe por la traducción y por el artículo al que me he referido. Hay alguna cuestión de tipo alérgico, cosa que no tengo nunca, pero de una planta o algo. No es que me encuentre enfermo, sino, digo, si me falla la voz, pues se ahorrarán ustedes unos minutos, pero espero que no. Por lo menos quería decir, dado que el director de la Fundación ya ha trazado un perfil académico de Felipe Fernández Armesto, entrar directamente en dos cosas: en la historiografía de Fernández Armesto, para justificar lo que he dicho, de que el diálogo con él, por lo menos para mí, me resultaría extraordinariamente difícil, y para valorar, aun cuando voy a repetir algo de lo que ya se ha dicho, su último libro, el que nos convoca hoy, Un pie en el río, que habrán adivinado ustedes que tiene un título derivado de Heráclito, y que tiene esa paradoja que seguramente todos ustedes han vivido siempre, que es que cuando ponemos un pie en el río, ese río nunca es el mismo. Y uno dice, creemos que el Ebro es igual a sí mismo, cada segundo que pasa es siempre distinto a sí mismo, no es la misma agua, es otra agua distinta. Bueno, y por tanto la idea de cambio y de evolución está ya pues presente, es la interrogante que quiere hacerse en ese libro Felipe Fernández Armesto. Pero he dicho ya erudición apabullante, y quería hablar por qué valoramos tanto a Felipe Fernández Armesto los historiadores, por lo menos quien les habla, y yo creo que la historiografía internacional indudablemente. Diría por 4 o 5 puntos. Primero, por la amplitud de conocimiento y la profundidad de análisis. He dicho erudición apabullante, el objeto
de trabajo de Felipe Fernández Armesto es la humanidad en su totalidad, realmente. No ya en las grandes civilizaciones y culturas, que también, occidental, China, etcétera, pero aquí en todos sus libros aparece Polinesia, aparecen los aborígenes australianos, aparece África en el siglo XII, los esquimales o inuit, como ellos quieren que se les llame, porque parece que no les gusta esa expresión que hemos ido utilizando con respecto a ellos que la consideran peyorativa. Por tanto, una amplitud de conocimiento y profundidad de análisis verdaderamente sorprendente, deslumbrante y abrumadora, abrumadora para quienes somos historiadores normales y no desbordantes. Segundo, implícito en lo que digo, la originalidad del pensamiento y de la obra de Felipe Fernández Armesto. Es una perspectiva nueva lo que él hace, una perspectiva radicalmente nueva. Llamémosle perspectiva global, ecológica, pero ese diálogo permanente en todas sus obras entre el hombre y la naturaleza, como objeto y sujeto de todo su trabajo, pues, repito, pues no es la historia de las relaciones internacionales, la historia del pensamiento de las ideas, la historia del Estado X, del imperio, de un imperio, de otro, de conflictos, de hechos inmediatos, de historia política o demográfica, es todo, porque todo lo requiere, pero desde una perspectiva verdaderamente nueva, que exige erudición y que exige, y ya apunta también, porque es un pensamiento y una obra muy coherente, a la enorme imaginación que Felipe Fernández Armesto arroja y echa en sus libros y sobre los temas que él ha ido definiendo. Una pluma, en tercer lugar, verdaderamente magnífica, escribe francamente bien y además con una capacidad para la observación de lo singular y distinto, para la anécdota como forma de conocer, la ironía, ¿verdad?, que también es otra forma de conocer, como lo es el humor, una pluma magnífica que embellece, bueno, y hace subyugantes y de un atractivo extraordinario sus libros. Y por último, cuarta característica de su historiografía, porque a veces se ha hablado de Felipe Fernández Armesto como una obra dispersa, algo arbitraria, inesperada. Yo creo que hay un pensamiento rector y unitario en todo. Me puedes desmentir si no es verdad lo que digo. Digo que yo creo que hay un pensamiento rector y un pensamiento unitario. Lo he dicho y lo repito. Lo que está planteando Felipe Fernández de Armesto al estudiar las civilizaciones es el hombre y la naturaleza. ¿Qué somos? ¿Qué es la humanidad misma? Que ha ido plasmándose en civilizaciones y en muchas formas de manifestaciones de la acción humana. Se ha hablado ya de los libros anteriores. Les recuerdo, el primero fue sobre las Islas Canarias en el año 1962, pero las Islas Canarias después de la conquista, por lo que ya había este encuentro entre mundos distintos y esta relación del hombre con la naturaleza ya estaba presente en eso de en su primer libro. Por lo que ya insisto en ello, en que hay un pensamiento muy unitario y muy singular y propio y distinto, lo cual le da ese carácter pues especial a toda la obra y a la personalidad de Felipe Fernández Armesto. Luego, un segundo libro, casi ampliación del anterior, sobre todo en los primeros libros, y luego en el que ha citado el director Nuestra América hay una enorme continuidad, porque luego vendría, antes de Colón, exploraciones y colonizaciones del Mediterráneo al Atlántico, una tesis que repiten muchos de sus libros posteriormente, es que lo que llamamos América ha sido descubierta por hombres del Mediterráneo. Por lo tanto, la cultura atlántica es también, a su vez, deudora en alguna medida de la cultura del Mediterráneo. Exploración y colonización del Mediterráneo al Atlántico en los siglos XIII, XIV y XV. Luego Colón. Bueno, luego esa línea le llevaría en línea recta, efectivamente, a lo que aquí se tradujo como los conquistadores del horizonte, una historia global de la exploración, porque en esa relación del hombre con la naturaleza, en esa divergencia pero convergencia a veces, o intercambios culturales entre las civilizaciones, los exploradores tienen
un papel esencial. Y también se pregunta en alguno de sus libros, ya no recuerdo en cuál, qué es lo que les mueve o les movió. La ambición, la conquista. En algún sitio deja caer que no, que sobre todo la inquietud del hombre es lo que ha llevado a esa gente que a la exploración, que no es gran odianís esto de la exploración. Yo no sé lo que harían ustedes si vivieran en 1450. Yo me hubiera quedado en Medina de Río Seco, en Medina del Campo. No me hubiera lanzado a atravesar el Atlántico y a Atlántico, mares, otra idea estupenda y totalmente en línea con lo que vengo diciendo, eso, descubrimiento, la fascinación de océanos, migraciones, para el hombre, las migraciones de las aves, las tierras míticas, los desiertos, todo ello estaría detrás de esa incitación del hombre a la exploración. Pero luego hay el propio Colón, ha sido objeto de estudio de él. Un libro que él, en alguna entrevista he leído, que lamenta que no le hayamos hecho demasiado caso, el libro sobre Américo Vespuccio, Américo, el hombre que dio su nombre a América. Bien, que también por errores, más que por una voluntad y un proyecto, el azar y el error son hechos fundamentales en la historia, pero en fin, que es un análisis de esta persona que efectivamente aparece América, se le da en unos mapas hechos, yo creo que los primeros mapas donde aparece América son impresos en Amberes, pero que son españoles, ¿no? De Felipe II, porque no sé si para sacar un poquito pecho con esta cultura nuestra española, sin duda, que a mi modo de ver, el mejor impresor que ha habido durante siglos ha sido Plontino, o ¿cómo se llama? El impresor de Felipe II en Amberes. Pues no lo sé. Bueno, yo debería saberlo, habiendo sido director de la Biblioteca Nacional y hay grandes colecciones. Se me ha ido el nombre, es Pantino o Plantino, ¿no? Plantino debe ser. Bueno, es magnífico. Sí, Plantin o Plantino, ¿no? En español, que es un editor absolutamente magnífico, y las ediciones de mapas del 16, ya en color, algunas de ellas son verdaderamente asombrosas, y ahí aparecía el nombre América por un error de atribución derivado de Américo Vespuccio. Civilizaciones, el subtítulo del libro de Civilizaciones, La lucha del hombre por controlar la naturaleza, ese gran tema de Felipe Fernández Armesto, Milenio, una historia de los últimos 1000 años, donde tenía esta idea que también es recurrente en él, a propósito de las distintas civilizaciones y de las divergencias, diversidades y encuentros y comunicaciones entre las civilizaciones, que esto de la civilización occidental, pues que es un hecho efímero y pasajero, ¿no? Es decir, que en realidad es un pequeño momento en la historia de la humanidad entre etapas de hegemonía china. Una que es hasta el año 1000 y otra que vendrá o que ha empezado ya. Bueno, eso puede ser una expresión provocadora, la idea de que hay otras civilizaciones y que esas otras civilizaciones han tenido, hay esos intercambios culturales de descubrimientos o científicos o de otro tipo entre las civilizaciones, son la esencia misma de la historia, pues es, como digo, parte de todo este pensamiento tan rico y tan interesante de Felipe Fernández Armesto. Todos los libros de Felipe Fernández Armesto, que son una quincena, etcétera, son muy buenos y, desde luego, yo no dudaría en definir 5 o 6 de ellos como verdaderas obras maestras. Repito, perspectiva nueva y la humanidad en su conjunto, el hombre y la naturaleza, el conocimiento y la conquista de la naturaleza como temas fundamentales, como, digamos, de la misma manera que el de esa afirmación y de la diversidad y complejidad de la propia evolución, progreso de la humanidad y de las civilizaciones. Entro, para no abrumarles excesivamente, en el libro que hoy nos convoca, pero añado tal vez, ya muy telegráficamente, 4 puntos. Es lo mismo que les acabo de decir, pero dicho de otra manera. Pero recuerden, por lo menos, en esa obra,
para entender también el libro que ahora Un pie en el río. Perspectiva no eurocéntrica, sino la simultaneidad de civilizaciones y de hechos en la historia. En segundo lugar, intercambios culturales, lo he repetido bastantes veces, como motor del cambio histórico. De ahí los viajes transcontinentales, las exploraciones, la expansión del pensamiento científico. Esos son, y muchos más, intercambios culturales. En tercer lugar, y esto sí que nos lleva enseguida al último libro, existencia además del hombre, de otros seres morales, de otros seres culturales en el universo, tema que aparece de manera muy destacadamente en Un pie en el río, y 4, que le decía el director, en la obra, además de lo que acabo de decir, historiográfica de Felipe Fernández Armesto, hay preocupaciones filosóficas de tipo evidente. Hay un libro en él sobre la verdad, Truth, cómo las distintas culturas han definido o han querido definir en lo que ellos consideran como verdad, pero preocupaciones filosóficas por la condición humana, por la naturaleza, por el cambio, la diversidad, los límites de la evolución. ¿Por qué cambia el hombre? ¿Qué ha hecho y hace que el hombre haya ido cambiando? Por eso hay civilizaciones distintas a lo largo de la historia. Ese es precisamente el tema de Un pie en el río, sobre el cambio y los límites de la evolución, que es como dice el subtítulo, cómo cambian o han ido cambiando nuestras vidas, la humanidad. Un tema enorme, por cierto, y de una ambición verdaderamente extraordinaria. No es analizar las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, que es lo que hacemos los demás. ¿Por qué las culturas son distintas? Es la pregunta que se hace Felipe en su último libro. ¿Por qué las culturas cambian y de qué forma a lo largo de los siglos? Decía el director que el de la Fundación que esa respuesta exige conocimientos excepcionales, y esos conocimientos excepcionales afloran literalmente en este libro. Historia, ciencia, biología, zoología, antropología, añadan lo que ustedes quieran, y todo con una autoridad y una soltura. Se mueve Felipe Armesto en todo ello con una autoridad y con una soltura verdaderamente admirables. El libro tiene 8 capítulos, pero les cito los que a mí me parece que definen mejor la estructura misma del libro. El libro es muy coherente, los 8 son imprescindibles, pero creo que el espíritu y la intención y el proyecto de este libro queda perfectamente definido en los títulos de 5 capítulos y en 2 frases que me he quedado con ellas y que deberían grabarse y citarse reiteradamente. Por lo que diré. Los 5 capítulos, decía, son, bueno, la cuestión del cambio, la frustración de la ciencia. ¿Sí? La ciencia no puede explicar necesariamente este cambio, los límites de la evolución, el animal imaginativo. El hombre es un animal imaginativo y, por tanto, la imaginación va a ser una de las claves de su respuesta a la naturaleza y a los desafíos de la naturaleza. Y el último capítulo, rumbo al planeta de los simios, porque la idea sería que, como acabo de decir, hay otros seres culturales y morales. No está nada descartado que esas otras especies culturales que nos acompañan puedan desarrollar también con el tiempo un dominio sobre la naturaleza. Hasta ahora no lo han hecho porque a lo mejor no les ha sido necesario. El hombre sí, ya diré enseguida por qué le ha sido necesario esa conquista de la naturaleza de la manera que lo ha hecho, pero ¿quién dice que no lo hagan también otras especies y el día de mañana pues este sea un planeta no solo de hombres, de simios y tal vez predominantemente de simios? Las 2 frases que les quería decir que me parecen extraordinariamente expresivas de las tesis de este libro es: la historia no es una extensión de la biología. Por lo tanto, lo que ocurre no es porque haya algún tipo o de condicionamiento biológico o de condicionamiento genético del hombre. Creo que ha habido, eso no lo dice Felipe, pero creo
aproximadamente que hemos sido unos 70.000 millones los que hemos pasado por aquí. Nuestros códigos genéticos son prácticamente iguales, las diferencias son mínimas. Y vean ustedes la diversidad verdaderamente incontenible e indescriptible de todos y cada uno de nosotros y de las civilizaciones, culturas, países, lo que como le queramos llamar. Prácticamente ninguna diferencia genética entre los 70.000 millones de individuos que ha habido, y fíjese, la variedad formidable y la diversidad de materializaciones de la acción de esos 70.000 millones en la historia en la Tierra. La historia no es una extensión de la biología, página 197 del capítulo Los límites de la evolución. Y la segunda frase, también creo que la resume muy bien este libro, la imaginación es el motor de la cultura. Página 214 del capítulo El animal imaginativo. Por tanto, y voy terminando para darle la palabra a él y no abusar de su tiempo. En el libro hay una parte de una constatación de la diversidad y cambio que ha ido ocurriendo en la historia. El hombre ha creado distintas civilizaciones. La ciencia no puede, lo que entendemos por ciencia, pero sobre todo la teoría de la evolución de Darwin o las teorías genéticas, la teoría de la evolución, de la adaptación al medio, no puede explicarlo esa, digamos, diversidad y evolución y cambio. La clave está en el dinamismo de la cultura, el hombre es un animal imaginativo, la imaginación es el motor de la cultura y el cambio. Esto a su vez, si esto es así, requiere y le ha exigido a él constatar, afirmar dos puntos paralelos. Primero, lo que decía antes, que el hombre no es el único animal cultural, otros lo son, los chimpancés, etcétera, otras especies aprenden, tienen memoria, tienen usos, prácticas culinarias de otro tipo, técnicas, funciones. Por eso no descarta que pueda haber en su día un planeta de los simios. Por tanto, no es el único animal. Y segundo punto, lo que define al hombre no es ni su mayor capacidad de adaptación, ni la evolución de la especie también ha evolucionado muy poco, como tal especie, ha evolucionado la cultura y lo que ha hecho el hombre, pero como tal somos prácticamente el mismo ser humano de antes. No solamente la teoría evolucionista no explicaría la evolución y el cambio, sino que el hombre viene a decir, Felipe, o lo dice con esas palabras, es casi el peor adaptado de los seres a la naturaleza. Y además no aprende de la experiencia porque tiene muy mala memoria, lejos de tenerla buena. Lo que tiene el hombre es una enorme capacidad de anticipación, precisamente porque tiene esas carencias, lo que ha desarrollado el hombre, que tiene menos posibilidades que otros animales ante la dureza de la naturaleza o las exigencias de la naturaleza, no vuela, en fin, le faltan muchas cosas al hombre, etcétera, para poder verdaderamente controlar la naturaleza. El hombre lo que ha tenido tiene una enorme capacidad de anticipación cuya clave es la imaginación. Y la imaginación del hombre, y por tanto esa imaginación es la que ha llevado a este cambio cultural permanente, un cambio acelerado. El cambio cultural es mucho más dinámico que la propia evolución de la especie. El cambio que nosotros provocamos es mucho mayor que el cambio nuestro. Somos muy parecidos, iguales, literalmente iguales que los romanos, iguales que los egipcios del 7000, no estoy muy seguro, que igual que el neandertal y estos otros, pero bueno, muy cercanos por lo menos, por tanto, y sin embargo, pues fíjense en lo que esta especie ha provocado con su anticipación, con su imaginación en la historia. Un libro, pues, que combina historia y ciencia, que aspira a una explicación, como acabo de decir, clara, precisa, concreta, casi unilateral, muy estimulante, muy provocador, sin duda polémico, como todos los libros de Felipe Fernández Armesto, casi todos siempre. No se atreve el crítico a entrar porque reconoce de inmediato el desbordamiento de conocimientos que pone en sus libros Fernández Armesto, pero siempre luego hay una frase de algún tipo muy hábil
de Felipe, que sí da lugar a la polémica o a la provocación, y entra uno a, digamos, a debatir con él. Decía admirablemente escrito con claridad y amenidad subyugantes, por lo que es no solo un placer, un honor estar aquí con uno de los colegas, yo diría, internacionalmente más distinguidos de nuestra profesión de la historia en este momento. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Es que no me había dado cuenta de lo interesante que eran mis libros. Y no sé si cuando muera yo mereceré una necrología, pero espero que en el caso de que sí, que la escribas tú. Y gracias también, Amadeo, a todos ustedes por su presencia. Es una gran satisfacción estar aquí ante ustedes. Y sobre todo a la Fundación de Pilar. Los editores también merecen pues cierta gratitud de parte del autor, pero sobre todo a la Fundación del Pino, porque es una enorme satisfacción volver a colaborar con ellos. Si se me permite añadir un detalle a la larga introducción excesivamente larga, el resumen excesivamente largo de nuestros méritos que hizo don Amadeo. Si se me permite añadir un detalle, ese nuevo proyecto en que colaboramos la Fundación Manolo Lucena y yo sobre la infraestructura del Imperio Español, es un intento realmente de trazar la contribución de la ingeniería a que funcionara el imperio y a que se mantuviera durante tanto tiempo, que veo ese proyecto un poco como una contribución bastante modesta a la conmemoración de ese gran ingeniero que fue el fundador de esta fundación, don Rafael del Pino. Bueno, pues y la explicación que dio Juan Pablo me deja poco que añadir, pero lo único que voy a hacer es muy brevemente enseñarles, a ver si, sí, efectivamente salen, enseñarles unas imágenes para darles una idea de la trayectoria intelectual que me llevó a escribir el libro. Es que tuvo realmente dos puntos de partida. Uno de ellos se ve en esta imagen que tienen en la pantalla, que no es un retrato del autor, sino una de las muchas pinturas de simios antropomórficos. No sé si podéis ver esas imágenes, porque es fundamental para seguir mis observaciones. Ver las imágenes. Una de las pinturas que hizo Rosa María Trockel de simios antropomórficos, y entiéndanme bien, ya sé perfectamente que no soy tan guapo como el retratado, pero cada vez que miro en el espejo veo un reflejo más o menos por este estilo. Lo que veo cuando miro en el espejo es un simio, un bicho que aspira a ser algo más, que busca pues formas de distinguirse de otros animales, de cuya cabeza surgen estas aspiraciones, ambiciones estéticas, pero que luego fracasan. Y resulta que estos intentos de realizar una autoelevación a otro nivel de ser fracasan y producen pues resultados feos, crudos, toscos, poco estéticos. Y ese tipo de reflexión sobre mis propios defectos como animal me han llevado a pensar que si queremos entender nuestra especie, tenemos que hacerlo mediante comparaciones
con otras especies y sobre todo las especies que más se parecen a nosotros, que son nuestros primos primates y fundamentalmente los simios. Y si queremos identificar lo que realmente nos distingue de ellos, hay que intentar esbozar ese tipo de comparación. Y lo que me llama la atención cuando hago eso es que no nos distingue nada de lo que tradicionalmente se supuso, sino el hecho de que tenemos un abanico, una gama amplísima de culturas distintas, que no somos la única especie cultural en el mundo, pero sí somos la especie que más cultura que tiene. Y allí el problema que realmente quería abordar en el libro. Y el segundo punto de partida fue esto. La merienda de los chimpancés, que les demuestro mediante un juguete de los años 50 que me lleva a mi propia niñez, cuando vivía cerca del Parque Zoológico de Londres, donde se me llevaba a menudo y donde todas las tardes a las 4:30 se celebraba esa ceremonia de la merienda de los chimpancés y literalmente solían ponerles tartas y tazas de té y sándwiches y los chimpancés se sentaron a merendar. Y el resultado fue un caos tremendo, porque derramaban el té, utilizaban las tartas como misiles, y nosotros los niños nos quedábamos allí alrededor, riéndonos. Lo que ahora pues me parece una ofensa contra la dignidad de los chimpancés y efectivamente ya se consideraría políticamente muy incorrecto y el resultado es que en todo el mundo angloparlante esa antigua ceremonia se ha cancelado y no se volverá a celebrar, supongo. Pero creo que el motivo de nuestra risa, de nuestra diversión, aunque no lo hubiera expresado así a esa edad, era que no nos dimos cuenta de que los chimpancés son animales culturales. Creíamos que no tenían ni la capacidad de concebir una merienda como más que la ocasión de alimentarse. Mientras que nosotros, cuando comemos juntos, creamos cultura, formamos vínculos, vamos edificando, estructurando sociedad. Y creíamos que los chimpancés eran incapaces de esto. Pero ahora estamos muy conscientes de que no es así, que los chimpancés y muchos otros animales tienen cultura en el sentido de que tienen comportamientos, conducta, prácticas que se aprenden por aprendizaje y que no surgen de los instintos. Pero insisto en que queda una gran diferencia entre nosotros y ellos, que es que aunque todos seamos animales culturales, la gama amplísima de la cultura humana trasciende a todo otro caso del mundo. Y os planteo nada más que un ejemplo, que es el ejemplo de la cultura política. Supongo que en un momento determinado del pasado de nuestros antecesores, todos los seres humanos o los homínidos que nos precedían tenían una sola forma de vida política, que era la sociedad liderada por el varón alfa. Y hasta el día de hoy, los demás primates más o menos quedan, su cultura política queda dentro de ese mismo marco tan restringido, mientras que nosotros hemos desarrollado miles
de tipos distintos de cultura política y elegimos nuestros líderes de distintas formas por su carisma, por su sagacidad a veces, muy pocas veces, por su proeza, por dinásticamente en algunas cosas. Mientras que en el mundo de los demás primates solo existe una cultura política, menos en dos casos, uno de los cuales están viendo en la pantalla, que es una imagen de un chimpancé, a quien los primatólogos llamaban Mike, quien en Tanzania, en un sitio dentro del campo de investigación de la famosa primatóloga Jane Goodall, se enfadó. Ese Mike fue un chimpancé, bueno, pues ¿con quién puedo simpatizar? Físicamente débil, pero pues con unas pretensiones intelectuales tremendas. Y ese Mike, a pesar de su debilidad física, pues perdió la paciencia para con el varón alfa. E inició la primera, y por lo que sepamos por ahora, la única revolución política en la historia de los chimpancés, robándoles a los primatólogos unas latas grandes que empleaba como timbales, yendo por la selva, haciendo un ruido tremendo y ampliando así su agresividad. Y como consecuencia, el varón alfa se asustó tanto que cedió el mando al chimpancé débil, que luego pues mantuvo su liderazgo sobre el tribu durante 6 años seguidos. Pero con esta excepción no conocemos ningún otro caso del desplazamiento del varón alfa en la política chimpancesa, y así que es una muestra de este hecho de que nosotros vamos multiplicando cultura, mientras que los demás animales culturales quedan pues sumergidos en unos nichos culturales muy estrechos. Y pues por último intentaré explicar un poco lo que dijo Juan Pablo sobre mi teoría sobre el origen de esa diferencia, esa gran diferencia que nos diferencia de los demás animales culturales. Y atribuyo esa diferencia a los efectos de la imaginación, no a los genes, no al medio ambiente ni a nuestras respuestas a cambios medioambientales, ni a la evolución en ningún sentido. En el libro es que dedico páginas aburridísimas en contra a todas las teorías de tipo evolucionista sobre el asunto, pero pues, si nos referimos solamente al contenido positivo del libro, apuesto por esta teoría mía de que el cambio social el cambio cultural, es producto de nuestra imaginación, que todo lo que hacemos empieza con ideas, empieza con formas por las cuales imaginamos un mundo distinto del que habitamos. Vemos el mundo, lo imaginamos de otra forma y luego trabajamos, procuramos que este nuevo mundo reimaginado se realice en realidad. Y podemos hacerlo porque la evolución nos ha proporcionado dos facultades que no son únicamente humanas, pero son humanas en sentidos muy especiales. La primera de estas facultades, como dijo Juan Pablo, es la memoria. Y van viendo, como todo el mundo sabe, la persistencia de la memoria de Dalí, pero el título de ese cuadro es uno de los chistes irónicos de Dalí, porque no tiene nada que ver con la persistencia de la memoria, sino con su evanescencia. Y vemos que el cielo se está difumando, la costa erosionándose,
la pizarra está borrada, el árbol marchita, los relojes se derriten o se corrompen por hormigas y la imagen en el centro se está convirtiendo en un monstruo. ¿Qué es lo que sucede con nuestras memorias? Así que Dalí nos apunta hacia una conclusión que me parece fundamental, que es que la memoria humana es muy falaz y engañadora. Que cuando todos sabemos, ¿verdad?, que cuando nos recordamos de una cosa, sale distorsionada. Y lo que recordamos no es lo que sucedió, sino pues una corrupción, una adaptación por nuestras propias mentes de lo que sucedió. Y eso conduce a que tengamos una imaginación fecunda y fértil, porque cada memoria distorsionada viene a ser una idea nueva, un pasado imaginado distinto de lo que realmente sucedió. O sea, la imaginación es una manera de ver lo que no está allí. Es así que yo defino la imaginación. La memoria también es una forma de ver lo que no está allí ya. Y el otro ingrediente de la imaginación humana es la anticipación, como dijo Juan Pablo. Porque la anticipación también es una forma de ver lo que no está ahí, lo que no está ahí todavía. Y según la teoría que propongo en el libro, nuestra imaginación es el producto de la unión de esas dos facultades, mala memoria y una facultad muy desarrollada de anticipación. De esa unión nace la imaginación humana. ¿Qué es esa imaginación únicamente humana? Pues sencillamente porque los demás animales tienen mejores memorias que nosotros, que en el libro dedico varias páginas a probar esta aseverancia. Y en cuanto a la facultad de anticipación, es una facultad que tiene todo animal cazador, necesariamente, porque sin la capacidad de imaginar dónde está la presa, dónde están los competidores, sin esa capacidad de anticipación, las especies cazadoras no sobrevivirán. Estaba pensando seriamente en proponer a Vicente del Bosque que emplee vídeos de chimpancés cazadores para enseñar a los jugadores a anticipar la posición de los opositores, porque esos chimpancés tienen una facultad tremenda e impresionante para anticipar el movimiento de los monos cólobos a quienes suelen cazar. Pero nosotros tenemos esa facultad de una forma muchísimo más desarrollada, porque llevamos nosotros y nuestros antepasados homínidos 2 millones o 3 millones de historia de pasado cazador. Mientras que entre los chimpancés y los demás primates, la caza es una práctica mínima y de introducción. Bueno, pues he allí las bases de nuestra historia cultural, de esa serie de cambios. En la memoria falaz, la anticipación aguda, y ahora pues estoy intentando practicar algo de esa anticipación para anticipar sus preguntas.